la palabra de Dios nos anima, porque la palabra de Dios nos guía y nos entusiasma en todo momento. Vamos a hablar en esta lección de la grandeza y gloria de la Iglesia de Cristo. La grandeza y la gloria de la Iglesia de Cristo. Lo que quiero dar a entender es que hace más de 20 siglos el Señor edificó una iglesia y sobre la cual Él es la cabeza. Jesús es, él es la cabeza de la iglesia, que Él mismo edificó, que Él mismo construyó. Y es importante que nosotros entendamos lo grande que es la iglesia. No pensemos que como somos pocos en el mundo, o pensamos que somos pocos, entonces decimos, no, hay un grupito más, o no le demos importancia. Cristo vino a establecer su iglesia, y en la iglesia están los hombres y las mujeres que han sido salvados de sus pecados pasados. En la iglesia están todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, que sus pecados han sido perdonados y que son salvos. No me estoy refiriendo a que la iglesia de Cristo sea una denominación, porque la iglesia de Cristo no es una denominación, ni cosa originada por hombres. El cuerpo espiritual y glorioso de Cristo es la iglesia. Y ser miembro de este cuerpo es el privilegio más exaltado que puede el hombre gozarse, porque está compuesto de los hombres salvos. Los que permanecen fuera de la iglesia del Señor Jesucristo se roban a sí mismos de las bendiciones más grandes de la vida y de la esperanza de la vida eterna. Se roban del perdón de sus pecados. Al mismo tiempo, se les queda la paga del pecado, que es la muerte eterna. Es grande y gloriosa la iglesia de Cristo, porque Dios es su autor y por lo tanto es divina. El templo de Dios, porque mora en él la vida de los que componen la iglesia. A la iglesia de Cristo en Corinto, el apóstol Pablo les escribió estas palabras divinas. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis, dice el apóstol, que nosotros somos el templo de Dios? Sí, mi hermano, usted y yo formamos ese templo espiritual como piedras vivas que cuando se reúnen forman ese templo grandísimo y universal. Solamente hay que imaginarnos un poco cuando nos congregamos el primer día de la semana, millones de personas en el mundo entero, cristianos que usted no conozca, que yo no conozco, son muchos en el mundo entero y que han partido también de este mundo, que son muchos a lo largo de más de 20 siglos. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí, es verdad, el Espíritu Santo mora en nosotros porque el Espíritu Santo es el Padre de los espíritus y él da vida al cuerpo humano. Y el templo de Dios es un templo vivo. Usted es parte de ese templo, yo soy parte de ese templo. El apóstol Pablo recalcó en el libro de los Efesios 2, 21 y 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El apóstol Pablo en Primera de Corintios colocó la palabra templo de Dios y aquí en Efesios colocó la palabra edificio y luego coloca la palabra templo santo. Bueno, él tiene la idea en su mente del templo de Jerusalén.
Aquel primer templo majestuoso que construyó Salomón era grandioso, elegante, lleno de piedras preciosas, era muy atractivo a la gente. La gente iba y veía una maravillosa construcción, un edificio de mármol, de madera de acacia, de oro refinado, de plata y de piedras preciosas. Así era el templo de Jerusalén, el que construyó Salomón. Más tarde fue derribado. Y muchos siglos después, Herodes reedificó el templo en Jerusalén. Y era una majestuosidad. Miremos cómo más o menos describía el templo de Jerusalén o cómo era. Según en Mateo capítulo 24 y en el verso 1 dice la siguiente manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Él estaba mirando ese templo. Los discípulos y todos los judíos eran felices y se sentían orgullosos porque tenían un templo hermosísimo, también de madera de acacia, de mármol, de oro y de plata y de bronce. Era majestuoso en su obra de arte. Y ahí los judíos adoraban a Dios. Por eso Pablo dice que el templo, la iglesia, es el templo de Dios. Somos piedras vivas que tenemos corazón, que tenemos ojos, que tenemos manos, que tenemos boca, que somos seres vivientes y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y dice que en todo el edificio va bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Estas palabras las dijo en el primer siglo. Han pasado más de 20 siglos. Imagínese el templo majestuoso que es la iglesia del Señor. Y el Espíritu Santo mora ahí. Las iglesias fundadas por los hombres son templos distintos. Y Dios no mora en ellos. Ellos no han sido edificados conforme al patrón de las Sagradas Escrituras. Sus fundadores no son de Cristo, sino los mismos son de hombres falibles y pecadores. Dios los desconoce porque son plantas plantadas por otros. Escuchemos estas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo. Mateo 15:13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Urge a todos los hombres, pues, separarse de toda cosa religiosa que haya sido plantada por hombres y por medio de su obediencia al Evangelio de Cristo, dejar que el Señor les añada a la iglesia de Él, a la que Él plantó o estableció. Accionarse de otra manera más que correr riesgos terribles es destinarse al fracaso eterno. Si la gente sigue en esas plantas que no son de Dios o en esas iglesias humanas, es un riesgo y un fracaso eterno. Por eso es muy importante invitar a la gente a que venga a la iglesia de Cristo, a la iglesia que Él estableció. Porque la iglesia que Él estableció no tiene vicarios. Es grande y gloriosa la iglesia de Cristo porque Cristo es su Salvador y Él es su cabeza. La iglesia de Cristo, o sea, de Él, desconoce cabezas humanas. No se sujeta a ningún hombre. No tiene vicarios o representantes en la tierra. Porque dicen las Sagradas Escrituras que Él tiene toda la autoridad tanto en la tierra como en el cielo. En Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Cuando dice toda potestad, Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Algún hermano una vez me preguntó que si Dios tenía todavía el dominio sobre el mundo. Yo solo pude responder que Dios tiene el dominio en su iglesia, en su reino, aquí en la tierra. Porque Él, la iglesia es de Él y Él manda en su iglesia. Y le voy a decir por qué tiene el dominio. Porque todavía está su palabra. Así de sencillo. Mientras esté la palabra de Dios, usted y yo estemos vivos, entonces Dios tiene el poder sobre la iglesia. Cuando Él venga por segunda vez en relación con el pecado, entonces ya no será el rey de la iglesia porque entregará el reino a su Padre. Pero mientras tanto, está reinando sobre su iglesia y eso es lo más importante. Dicen las Sagradas Escrituras que solamente hay un cuerpo y que ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo, en Efesios 1, 22 y 23, nos afirma algo sensacional. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cada cuerpo tiene nomás una cabeza. Si usted se ve a usted mismo, ahora cuando un cuerpo sale con dos cabezas, eso es un fenómeno. Es algo aterrador. Imagínense dos cabezas mandando un cuerpo. Pero Cristo es la cabeza de un solo cuerpo, que es su iglesia. Él no es el cuerpo, Él no es la cabeza de todas las iglesias humanas. No, Él solo tiene su iglesia. Y Él es su centro de autoridad y dirección. Si la iglesia es una y si es el cuerpo de Cristo, entonces Cristo es su única cabeza. Su cuerpo no tiene dos cabezas. Los hombres presuntuosos han procurado usurpar la autoridad de Cristo, pero Dios los castigará por esos hechos. Los cristianos constituyen el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Cristo, la cabeza del cuerpo, la cabeza manda y dirige. Los miembros nada más obedecen y trabajan. La mano no se encarga de dirigir al cuerpo, ni tampoco el ojo. Cada miembro tiene su trabajo y responsabilidad, pero los miembros no mandan ni formulan nuevas prácticas para el cuerpo. Así es con la iglesia que es el cuerpo de Cristo. En Colosenses capítulo 1, verso 18, y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. La iglesia de Cristo está por todo el mundo, como lo decíamos en una lección anterior. La iglesia de Cristo es católica en el sentido de la palabra, porque es una sola iglesia que está en diferentes partes del mundo. Y donde hay dos o tres haciendo la voluntad de Cristo, ahí está Cristo. Donde hay 15 haciendo la voluntad de Cristo, ahí está Cristo. Donde hay 50 haciendo la voluntad de Cristo, ahí está Cristo. Donde hay 100, lo mismo. Donde hay 100 que no están haciendo la voluntad de Cristo, no está Él. Donde hay 50 que no están haciendo la voluntad de Cristo, no está Él. Donde hay 15 que no estén haciendo la voluntad de Cristo, ahí no está Cristo. Y donde hay 2 o 3 que no estén haciendo la voluntad de Cristo, no está Él. Cristo está en donde hagan su santa y divina voluntad, o sea, su iglesia. Porque recuerde que somos piedras vivas. Él manda y los miembros obedecen. Pero en algunas iglesias de hombres hay muchas cabezas que formulan nuevas prácticas. Las iglesias humanas siempre están cambiando de dogma.
siempre están añadiendo y siempre están quitando. Pero en la iglesia del Señor no. Ahí está escrito y así hay. No hay más que una enseñanza clara en el Nuevo Testamento de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de su iglesia y que Él es el único que manda. Pero surge una pregunta. ¿Cómo nos manda Cristo siendo que está en los cielos? ¿No necesitamos un representante en la tierra para declararnos su voluntad sobre los ciertos puntos particulares que surjan en la iglesia? Hermanos, esta es una pregunta muy natural y merece algo de atención para darle la contestación adecuada a esta pregunta. Necesitamos hacer otra pregunta. Y la pregunta es, si los judíos vivían bajo la ley de Moisés, es decir, bajo la ley de Dios, dada a los judíos por Moisés y los profetas inspirados, ¿quiénes le sucedieron para legislar después de la muerte de ellos? Para hacer leyes nuevas y modificar o quitar ciertas prácticas. Sería una pregunta. Todos contestaríamos que los judíos tenían las escrituras de Moisés y de los profetas inspirados, porque eso era lo que los guiaba. Y que aceptar a otros hombres por vicarios o sucesores de Moisés y de los profetas había sido ignorar la autoridad dada a Moisés y a los profetas. Hermanos, Moisés murió, los profetas murieron, y la ley escrita por Moisés perduró por 1500 años. Durante 1500 años, el pueblo judío o los judíos y su descendencia solamente se basaron en lo que decían los escritos de Moisés, porque era la palabra de Dios revelada y los apóstoles o los profetas que aparecían. Miremos cómo el libro de Lucas registra este evento tan importante. Hay un pasaje que trata de esto. Cuando murió aquel rico, después se halló en el Hades y allí estaba sufriendo. Pidió a Abraham que enviara a la tierra alguno para advertir a sus 5 hermanos para que no fueran a ese lugar por causa de sus pecados, y Abraham le contestó de la siguiente manera. Lucas 16, 29 y 31. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se le levantase de los muertos. En realidad, hermanos, esos 5 hermanos del rico no tenían a Moisés y a los profetas físicamente, pues estos tenían siglos de estar muertos. ¿Cómo pues los tenían? La contestación es sencilla. Tenían sus escrituras. Moisés en aquel tiempo era legislador en la casa de Dios. Sus leyes fueron escritas y guardadas por los judíos. No hubo sucesores de Moisés que se levantaran cambiando, modificando o sustituyendo. La gente judaica reconocía la autoridad de las escrituras de Moisés, aunque él tenía siglos de haber muerto. Así es en la casa de Dios hoy en día. La casa de Dios siendo la iglesia de Dios, como Moisés legislaba en la casa de Dios durante la dispensación judaica, así Cristo ahora, en el día de hoy en el siglo XXI. Cristo es el legislador en la iglesia en el día de hoy. Dice Hebreos capítulo 3, 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de los que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y él gloriarnos en la esperanza.
Hermanos, Moisés y los profetas revelaron la voluntad de Dios y la pusieron en forma escrita. Siglos después, los judíos tenían las escrituras de ellos para dirigirse en la voluntad de Dios para ellos. Ahora, Cristo y sus apóstoles han revelado la voluntad de Dios para todo el mundo por medio del evangelio descrito en las sagradas escrituras del Nuevo Testamento. Tenemos a Cristo y a sus apóstoles hoy en día, exactamente como los judíos tenían a Moisés y a los profetas. Pues en el día de hoy tenemos sus escrituras inspiradas, que se llama el Nuevo Testamento. Sí, hermanos, la palabra escrita bastaba en aquel tiempo, también basta ahora. No tenemos que pensar más, sino a estar atentos a las sagradas escrituras. Sí tenemos a Cristo y a sus apóstoles hasta la fecha, porque tenemos sus sagradas escrituras. Cuando Cristo venga por segunda vez sin relación con el pecado, ya dejaremos de tener las escrituras. Pero ahora lo tenemos por medio de las escrituras. Pero lo que pasa es que los hombres no están satisfechos con la autoridad de Cristo y de sus apóstoles. Y por eso quieren hacerse legisladores ellos. Por eso quieren hacerse representantes o como vicarios de Cristo. Hoy en el mundo hay apóstoles por toda parte. El apóstol tal, el profeta tal, el caudillo tal, el líder tal. Aquí en Cali hay dos iglesias poderosas. Una que es de un político que se llama John Milton. Van 20,000 personas a esa iglesia. Hay otra que se llama Revivir en Cristo. Van como 5,000. Y hay muchas iglesias que se han levantado y van muchas personas. Hoy no necesitamos ese tipo de hombres, vicarios, que quieren decir que hacen sus declaraciones. La palabra de Dios es única en las escrituras y lejos esté de nosotros modificarlas o cambiarlas. Hay de aquel que le cambia o le quita o le añade. Hermanos, la iglesia de Cristo es gloriosa y es grande. Dios es el autor de ella. Cristo la compró a precio de su sangre y está compuesta de todos los salvos. Las escrituras usan la palabra iglesia para referirse a todos los salvos, porque esa palabra significa los llamados. Para concluir el tema, cuando uno oye el evangelio de Cristo, que le llama a la salvación, y cuando uno responde en obediencia de fe a las condiciones del evangelio, lo único que Dios hace es perdonarle y le agrega a los salvos de la iglesia. En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso dicen las escrituras que Dios es el que añade a la iglesia, a los que han de ser salvos. Y hermana Marina, usted, hermana Isabel, hermana Luisa, hermana Ana Castro, hermano Hugo Hernández, hermana Lucía, hermana Helen, Khaled, Dios nos ha añadido a su iglesia santa, a su iglesia grande, porque la iglesia del Señor grande es grande. Dice que cuando Jesús venga en su santo día para juzgar al mundo, sus santos ángeles vendrán con él y los que murieron en Cristo vendrán con él, y nosotros, si estamos, seremos revestidos de poder y nuestro cuerpo será transformado a la de su cuerpo y estaremos para siempre con el Señor y lo recibiremos en las nubes del cielo, y ese día será el día glorioso de Jesucristo y de su santa iglesia. Y miraremos a millones de santos de todos los siglos, de hace más de 20 siglos. Los miraremos y los conoceremos y nos gozaremos con ellos.
Gracias por su atención. Que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hermanito Hugo, ¿puede orar?